La historia del Rosario. Primera parte. Su origen y naturaleza. En 1570 la Europa cristiana se encontraba debilitada y dividida. Las guerras religiosas y las persecuciones la habían desgarrado. El enemigo más grande de la Europa en desorden, los turcos mahometanos, sabían que había llegado el momento de atacar. Así se dirigieron a la ciudad de Lepanto, donde acamparon. Su flota se encontraba en el muelle. Sus planes habían sido concretados. La campaña estaba lista para estallar. El Santo Padre Pío V en Roma parecía ser el único líder que se daba cuenta del peligro. Os estoy llamando vosotros gobernantes y vosotros no queréis escuchar. Pero si no hay nada que temer, su santidad. Al fin, él logró persuadir a España y a Venecia para que se unieran a los estados fieles y formaran una liga. Pelearían una guerra santa contra los turcos con objeto de salvar a la Europa y a la cristiandad de los invasores. Don Juan de Austria prohibió que en esta cruzada tomaran parte maleantes. Don Juan era el líder designado por el Papa. En casa, el Papa Pío V mandó que el rosario fuera rezado en todas partes, pública y privadamente. Asimismo, ordenó que se llevaran a cabo procesiones y actos de adoración al Santísimo Sacramento. En alta mar, también los soldados rezaban diariamente el rosario. Una flota entera fue consagrada a María, Reina del Santo Rosario. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Puerto de Lepanto, 7 de octubre. En los tensos momentos finales antes de iniciar el combate, los soldados rezaron el rosario una vez más. Fue una batalla terrible. En el curso de 5 horas, los turcos no solo fueron vencidos, sino que la mayoría de sus 300 embarcaciones fueron hundidas. Una gran tormenta completó la destrucción del enemigo, mientras las victoriosas embarcaciones de los cristianos se dirigían a la playa. Ese mismo sábado, 7 de octubre, a cientos de millas, el Papa se había reunido con los cardenales en Roma. La noche anterior la había pasado orando de rodillas. De pronto, él se detuvo y dijo: Hermanos míos, este no es momento para hablar. Demos gracias a Dios, porque nuestra flota ha ganado una gran victoria sobre los turcos de Lepanto. Pero, ¿cómo pudo saberlo? Las comunicaciones electrónicas no eran siquiera imaginables en aquella época. 2 semanas después, un mensajero de Lepanto llegó al Vaticano. Traía noticias de la victoria que el Papa conoció milagrosamente el mismo día en que ocurrió. Tiempo después, el siguiente Papa, Gregorio XIII, emitió este decreto. En acción de gracias por la victoria de Lepanto, de ahora en adelante el primer sábado de octubre será la fiesta del Santísimo Rosario. El Santísimo Rosario de María, a cuyo rezo se atribuyó la victoria de Lepanto, había existido en la Iglesia casi 300 años antes de aquella batalla. ¿Cómo comenzó? Santo Domingo, el santo fundador de la orden de sacerdotes y religiosas y religiosos dominicos, es a quien muchos papas han llamado el autor o el iniciador del Santo Rosario, tal y como ahora lo conocemos. Durante su vida, a principios de 1200, una secta herética, conocida como los albigenses, estaba ocasionando un daño indescriptible a la Iglesia y al Estado. Los herejes enseñaban al pueblo que todo lo material era malo, incluso el cuerpo humano. Por tanto, el suicidio era una cosa buena y el matrimonio algo muy perverso. Domingo hizo su mejor esfuerzo para revertir la marea de este mal a través de sus prédicas fervientes y su vida santa. Pero tuvo poco éxito. Preocupado por esa lucha, él suplicó a la Madre de Dios que le mostrara cómo podía ser que regresaran a la Iglesia los descarriados albigenses. Cuenta la tradición que la propia Virgen María se apareció a Domingo en Francia y que ahí le reveló el rosario. La Virgen le mostró claramente a Domingo que si meditaban en la vida, muerte y resurrección de su hijo, uniendo a esta acción la recitación del Ave María,
los enemigos de Cristo serían vencidos. Por sí solas, la fuerza física o la prédica elocuente jamás podrían tener éxito. Esta devoción, la cual tú deberás difundir por medio de tu prédica, es una práctica muy querida para mi divino Hijo y para mí. Es el medio más poderoso para destruir la herejía, superar el vicio, fomentar la virtud, implorar la misericordia divina y obtener protección. Los fieles recibirán muchos beneficios por medio de él y siempre me encontrarán dispuesta a socorrerlos en sus necesidades. Un simple cordón de cuentas enumeran las Avemarías y Padre Nuestros rezados. Se medita en los misterios de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Esta sencilla arma fue utilizada por Domingo, guiado por María, para convertir a miles de herejes. La herejía desapareció y la devoción al rosario se extendió rápidamente en el mundo entero. Históricamente, varios medios para llevar la cuenta de oraciones repetitivas habían sido utilizados mucho tiempo antes de la época de Santo Domingo. Nuestro Señor Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, nos mostró una oración que después, siguiendo la tendencia humana de repetir oraciones, se ha convertido en una de las favoritas. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vez más, Jesús desde la cruz en el Calvario nos dio otra oración para poder repetir a lo largo de nuestras vidas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los primeros cristianos solían usar piedrecitas para contar los Padre Nuestros que repetían un cierto número de veces cada día a fin de cumplir alguna promesa que habían hecho. Más tarde, comenzaron a llevar consigo contadores que hacían ensartando semillas en un cordón a fin de facilitar la cuenta. Ellos llamaban paternosters o cuentas del Padre Nuestro a estos cordones por los Padre Nuestros que rezaban con cada una de ellas. Alrededor del siglo XII, en Europa la gente rezaba Avemarías una y otra vez y las enumeraba con cuentas de la misma forma en que antes lo habían hecho con los Padre Nuestros. En los monasterios, los monjes que eran sacerdotes cantaban el oficio divino diariamente. Este se componía de los 150 salmos de la Biblia. Dios te salve María, llena de gracia. Pero otros monjes que no eran sacerdotes y que no sabían leer, así como las personas mayores en casa, solían rezar 150 Avemarías en lugar de decir los 150 salmos del oficio divino. Por esta razón, el rosario de 150 cuentas frecuentemente era llamado el Salterio de Nuestra Señora o a veces el Salterio Breve, en vista de que las 150 Avemarías tomaban el lugar de los 150 salmos. Sin embargo, la división de las 150 cuentas en las 15 decenas o grupo de 10, separadas por las cuentas grandes del Padre Nuestro, fue por primera vez enseñada por la Virgen María a Santo Domingo. María dividió el rosario como un medio para instruir a sus hijos en las verdades de su religión, que no es otra cosa que la historia maravillosa del amor de Dios por ellos. Ella eligió 15 de las escenas o pasajes más importantes de la vida de su hijo, una parte de la historia del amor de Dios por nosotros. María pidió que sus hijos meditaran, esto es, que pensaran en estos eventos mientras rezaban las Avemarías de su rosario. 5 de estos eventos son llamados gozosos, porque nos recuerdan los principios gozosos de la gran obra del amor redentor de Dios para con nosotros los pecadores. Todo comenzó con la primera escena gozosa, cuando el arcángel San Gabriel
informó a María que ella iba a ser la Madre de Dios. Dios había prometido enviarlo al mundo para abrirnos las puertas del cielo, cerradas a causa del pecado de Adán. La segunda escena gozosa tuvo lugar cuando María visitó a su prima Isabel, quien iba a ser la madre de San Juan el Bautista. Fue así como Isabel conoció el secreto de María, que ella pronto daría a luz al Redentor tan largamente esperado. La tercera escena gozosa ocurrió en la primera Navidad, cuando el Hijo de Dios vino al mundo para poder comenzar su obra de redención en nosotros. El cuarto evento gozoso encontró a María ofreciendo a su divino Hijo a Dios en el templo. El profeta Simeón le dijo que una espada atravesaría su propio corazón, porque muchos aceptarían a ese niño como el Hijo de Dios, pero muchos también lo rechazarían. La quinta escena gozosa tuvo lugar cuando María y José, con gran alivio, encontraron a Cristo niño en el templo después de estar perdido durante 3 días. 5 de los eventos del rosario son llamados dolorosos, porque nos recuerdan el amor de Dios mostrado a nosotros por medio de su terrible pasión y muerte que nos rescataron del pecado y de Satanás. La primera escena dolorosa nos recuerda la agonía de nuestro Señor en el huerto, cuando el horror de nuestros pecados hizo que su sudor brotara como gotas de sangre. El segundo evento doloroso nos recuerda la flagelación sufrida por nuestro Señor como parte del castigo por nuestros pecados. La tercera escena dolorosa nos muestra a nuestro Señor con espinas que se introducen hondamente en su sagrada cabeza. Cristo aceptó esta tortura pagando por todos nuestros pecados de pensamiento. El cuarto evento doloroso nos presenta a Cristo subiendo fatigosamente el monte Calvario con la cruz a cuestas, para pagar el valioso precio de nuestra redención. El quinto evento doloroso evoca a Cristo derramando hasta la última gota de su sangre para abrir las puertas del cielo para nosotros. El hombre hizo el peor mal a Dios, mientras que Dios hizo el mejor bien a los hombres. Los últimos 5 pasajes del rosario son llamados gloriosos, porque rememoran el alegre triunfo de la historia del amor de Dios por el hombre. La primera escena gloriosa recuerda la resurrección, cuando Cristo venció a la muerte y por tanto garantizó nuestra propia resurrección de entre los muertos. La segunda escena gloriosa presenta a nuestro Señor que regresa al cielo a prepararnos un lugar. Él dejó atrás a su iglesia para que continuara su obra de conducirnos a un encuentro gozoso con Él en el cielo. La tercera escena gloriosa recuerda a Cristo enviando a su Espíritu para iluminar a su iglesia naciente, para mantenerla santa y libre de los errores y para hacerla capaz de santificarnos hasta el fin de los tiempos. La cuarta escena gloriosa evoca la maravillosa asunción o subida al cielo de María en cuerpo y alma. Nos recuerda que Cristo cumplirá su promesa de tenernos con Él en el cielo algún día en cuerpo y alma. La quinta escena gloriosa tuvo lugar cuando Cristo, el Hijo de Dios, coronó a su Madre María, Reina de cielo y tierra. Su Madre, la Reina del cielo, espera darnos la bienvenida al final de nuestras vidas como seguidores de su Hijo. Estas 15 escenas son llamadas los misterios del Rosario, y fueron especialmente seleccionadas por la Virgen para instruir y recordar continuamente la buena nueva del amor de Dios y su plan de tenernos con Él para siempre. Son llamados los misterios del Rosario porque si bien se trata de eventos visibles, nosotros jamás podremos llegar a comprender totalmente su significado. ¿Cómo pudo Dios nacer de una mujer?
¿Cómo pudo Dios sufrir y morir? ¿Cómo pudo Dios amarnos tanto? La Virgen María eligió todas estas escenas o misterios porque ella quería que nosotros meditáramos en ellos y los aplicáramos a nuestras propias vidas mientras rezamos su oración favorita, el Santo Rosario, cada día. Y así surgió el Rosario de 15 misterios. En el año 2002, el Papa San Juan Pablo II introdujo los misterios luminosos. Con ello, se cuentan actualmente 20 misterios en el Santo Rosario. Promesas de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Número 1. Quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Número 2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Santo Rosario. Número 3. El rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. Número 4. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. 5. El alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. 6. El que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, no morirá de muerte desgraciada, se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. 7. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. 8. Todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia, y serán partícipes de los méritos bienaventurados. 9. Libraré muy pronto del purgatorio a las almas devotas de mi rosario. 10. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. 11. Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. 12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. 13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. 14. Los que rezan el rosario son todos hijos míos y muy amados, y hermanos de mi unigénito Hijo Jesús. 15. La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. El rezo del Santo Rosario debe hacerse con amor, con humildad, con sencillez.